Dijeron que no solo me echaron del funeral, sino que me borraron de él como si fuera una mancha en el apellido familiar. No la nieta que le sostuvo la mano en cada visita al hospital. Mi madre no me miró, mis tíos me dieron la espalda y mi hermana, mi propia sangre, apenas susurró, ya no es tu lugar, como si mi dolor tuviera fecha de caducidad. Me quedé allí con los tacones hundiéndose en la hierba mojada del cementerio, viéndolos envolverse en sus abrigos negros como cuervos sobre un banquete. Mientras yo me mantenía bajo la lluvia sin silla, sin nombre, sin familia. Y justo cuando me giré para marcharme, con el corazón desbocado y los ojos ardiendo, se escuchó arrastrar una silla. Un hombre con traje azul marino hecho a medida se levantó de la primera fila. Ajustó su corbata y dijo con una voz que podía cortar el vidrio, disculpen, pero esa mujer es mi clienta y tiene todo el derecho a estar aquí, según el testamento. El silencio que siguió fue ensordecedor. La mandíbula de mi tío se tensó, la sonrisa de mi hermana se desvaneció y mi madre se quedó pálida. Pensaban que lo habían enterrado todo con él, incluida la verdad, pero lo que no sabían era que el testamento tenía un nombre más que no esperaban. El mío. Soy Julian Maddox, y si alguna vez te han apartado, rechazado o dicho que tu voz no importa, esta historia es para ti. Porque a veces la venganza más poderosa no hace ruido, es legal y es muy pública. Antes de compartir mi historia, quiero saber que estás aquí conmigo. Solo escribe escuchando en los comentarios o cuéntame desde dónde me ves. Me encanta saber hasta dónde llegan mis palabras. A veces, incluso la conexión más pequeña puede hacer que una historia se sienta escuchada. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal porque tengo muchas verdades más que sacar a la luz. Gracias, y ahora empieza mi historia. Estaba cortando un bagel congelado en mi cocina de Salamanca cuando llegó el mensaje, 9 palabras. Eso fue todo. Elias Maddox falleció ayer, funeral privado. Belenche, mis manos se congelaron a medio movimiento, el cuchillo presionando contra la corteza. Me quedé mirando el mensaje, releyéndolo como si las palabras pudieran reordenarse en algo más suave. Pero no lo hicieron. Mi abuelo había muerto y ni siquiera se suponía que yo lo supiera. A la mañana siguiente, bajaba a toda velocidad, por la 3, en un viejo coche con manchas de óxido, mientras la nieve giraba como fantasma sobre el parabrisas. Hacía años que no volvía a Valencia. No desde el día en que dejé atrás el apellido de los Maddox. O quizá fue él quien me dejó a mí. Esa línea se desdibujó en algún momento después de que me despidieran por denunciar el pequeño truco contable de mi tío Harlan, concretamente por desviar fondos de la apreciada Fundación Benéfica Familiar. Lo encubrieron rápido. Y a mí, más rápido todavía. Al crecer. La única persona en esa casa quien pronunció mi nombre como si realmente importara fue Elias. Él me crió, después del derrumbe de mis padres, me leía códigos legales, como cuentos antes de dormir, y me enseñó a formular las preguntas que todos evitaban. Pero ni siquiera él pudo protegerme cuando el engranaje de los Mendoza decidió que yo era prescindible. Mi tío Ramón, el titiritero engreído del despacho familiar, y su impecable hija Noelia se encargaron de ello. Para ellos, yo era la mancha de un matrimonio fallido, un estorbo, un apellido borrado de cada foto familiar. Al llegar a la funeraria, no esperaba abrazos. Pero tampoco imaginé encontrarme con una mole enfundada en un traje alquilado que bloqueaba la entrada antes de que pusiera un pie en los escalones. Su nos indicó que no permitiéramos su ingreso. Señorita Mendoza, fue todo lo que dijo, sin disculpas, sin mirarme a los ojos, solo ejecutando un protocolo. A través del vidrio esmerilado alcanzaba a distinguir los arreglos florales, un difuso mar de rosas blancas. Y el retrato de Elias con toga de juez, erguido sobre un caballete. Mi aliento empañó el cristal cuando me acerqué. Aquel hombre me enseñó a defender la verdad como si fuera sagrada. Y ahora ni siquiera podía despedirme. El frío calaba mi abrigo. Pero mi pecho estaba más helado aún. Nadie se giró, ningún rostro conocido salió. No solo no era bienvenida, había sido borrada. Me di la vuelta, con los dedos entumecidos y el orgullo desangrándose. Cuando escuché una voz, «Señorita Mendoza», me detuve. Una mujer mayor con un abrigo de lana gris y el cabello plateado, recogido en un moño, estaba junto a la entrada lateral, sosteniendo un sobresellado con cera roja. Era Gloria Estrada, la abogada personal de mi abuelo. Él dejó instrucciones específicas para usted, dijo con voz firme, cargada de intención. Quería que la verdad se dijera. Aunque hiciera trizas la habitación, la garganta se me cerró. No podía moverme ni pronunciar palabra, solo mirar el sobre en su mano. Preguntándome qué clase de verdad podía salir a la luz cuando todas las puertas ya se habían cerrado. Gloria me condujo por un pasillo lateral que olía a lirios y moqueta, añeja, hasta una sala de espera privada detrás de la capilla. Algunos ancianos ocupaban sillas de madera noble, murmurando tan bajo que parecían el viento rozando la piedra.
Gloria cerró la puerta suavemente y se volvió hacia mí con esa autoridad tranquila que siempre tuvo. Su abuelo dejó instrucciones muy precisas, dijo. Si alguien intentaba excluirla del funeral, yo debía intervenir públicamente. Parpadeé. Lo había previsto. Lo había anticipado. Unos minutos después, se irguió y atravesó las puertas dobles hacia la capilla. Yo me quedé detrás del umbral, fuera de la vista, pero podía oírlo todo. La música se desvaneció y un silencio respetuoso envolvió el lugar. Gloria carraspeó. Si me permiten hablar en nombre de Elías Mendoza, escuché el crujir de las sillas, los susurros creciendo y luego el silencio absoluto. Di un pequeño paso al frente, lo justo para ver el moño impecable de Nicolás y la mandíbula tensa del tío Hilario. Conforme a los deseos del difunto, comenzó Gloria, de leer un fragmento específico de su testamento en caso de que su nieta Juliana Mendoza hubiera sido maltratada o impedida de asistir hoy. La temperatura en la sala pareció caer 10 grados, casi podía sentir los ojos de Hilario. Buscando la puerta, Gloria desplegó una hoja color crema con la lentitud ceremonial que convierte cada palabra en un golpe de martillo. Su voz sonó clara y firme. Yo, Elías José Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales y con convicción inquebrantable, legó a mi nieta Juliana Rosa Mendoza mi biblioteca personal y todos los manuscritos anotados que contiene las participaciones honorarias que poseo en Mendoza y Asociados, y acceso completo a mis diarios privados, grabaciones archivadas y memorias inéditas. Que nadie interfiera ni oculte, ni modifique estos materiales. Ella sola tiene mi confianza. Un silencio atónito. La mano de Nicolasa se llevó al pecho como si le hubieran disparado. Hilario se incorporó a medias, con el rostro enrojecido, listo para hablar, pero Gloria ya alzaba la mano y mostraba una pequeña memoria USB entre los dedos. Hay más, dijo con calma, un mensaje grabado de Elías que se reproducirá ahora. Conectó el dispositivo a un pequeño altavoz y presionó play. La capilla se llenó del sonido áspero y familiar de la voz de Elías, desgastada pero firme. Si te han negado un sitio en mi funeral, entonces que escuchen mi voz resonar en esta sala, a la que intentaron impedirte entrar. Eres la única entre ellos que se atrevió a decir la verdad. Esa verdad casi te destruye, pero a mí me salvó. Se escucharon jadeos y murmullos extendiéndose por los bancos como humo en ascenso. Elías continuó: al resto de vosotros sabe de esto. Yo era consciente de la desviación de fondos benéficos hacia fines políticos, de la manipulación de documentos y del silencioso chantaje del silencio, y me avergoncé del apellido familiar en el que un día creí. Cuando la grabación terminó, el silencio no fue respetuoso, fue pasmado, desgarrador, crudo. Gloria se volvió hacia mí. Su voz fue baja solo para mis oídos. No solo te dejó una herencia, te confió algo mucho más peligroso. Su conciencia. El corazón me latía con fuerza contra las costillas, mientras recorría la sala con la mirada. La mitad de los presentes me miraba como si hubiera entrado con una antorcha y gasolina. La otra mitad evitaba cruzarse con mis ojos. Entonces Gloria se inclinó, sus palabras como brasas ardiendo contra mi piel. Te eligió para portar la llama, pero ten cuidado en esta familia, la verdad nunca se perdona. Esa noche comenzó la tormenta. Una carta oficial llegó poco después de la medianoche, deslizada bajo la puerta de mi piso como si fuera un veneno disfrazado. Reconocí el escudo familiar antes incluso de desplegarla. Aaron y Nicholet estaban presentando una demanda para impugnar el testamento. Sus acusaciones eran tan descaradas como crueles: documentos falsificados, difamación, aprovechamiento de un legado en duelo. La carta estaba redactada con ese lenguaje frío y meticuloso propio de los tribunales, pero entre líneas podía oír la voz de Arjan: no perteneces, nunca perteneciste. A la mañana siguiente, mi móvil vibró con alertas de prensa. Los titulares esquivaban la verdad, etiquetándome como distante, conflictiva, la heredera polémica de los Medax. Los comentaristas insinuaban que buscaba notoriedad, que había manipulado a un anciano moribundo, y cada ángulo me retrataba como algo menos que humano, igual que siempre hicieron. Gloria, tan serena como siempre, me entregó una carpeta de cuero grueso durante una comida en un bar donde nadie sabía quiénes éramos. Él lo anticipó, dijo, deslizándome la carpeta. Su preparó para la guerra. Dentro había copias escaneadas de los diarios manuscritos de Elías, con su caligrafía curva aún firme, a pesar del paso del tiempo que había rizado los bordes de las páginas. Junto a ellos, una memoria USB. La voz de Gloria bajó de tono: deberías verlo a solas. Ya en casa, me senté en el suelo, con las rodillas recogidas, y reproduje el vídeo. Elías estaba en su butaca favorita, la misma donde yo me acurrucaba de niña. Su voz era más pausada, pero clara, intencionada. Julien, si estás viendo esto, entonces la familia ha vuelto a elegir el orgullo sobre la verdad. Pero yo te elijo a ti, no porque seas perfecta, sino porque nunca fingiste serlo. Eres la única que jamás me pidió que callara para guardar las apariencias. No recuerdo cuándo empecé a llorar, pero no paré hasta que la pantalla quedó en negro. Más tarde,
Gloria me envió otro correo con un archivo adjunto y una sola línea. Él creía que podías con esto. El archivo contenía los documentos de una fundación creada 3 años atrás a mi nombre. Elías había formado un fondo comunitario con dinero retirado discretamente de Medax y asociados. Su declaración de intenciones era reconstruir el honor no en nombre del legado, sino en nombre de la conciencia. Eso me rompió de otra manera. No solo se había acordado de mí, lo había hecho de verdad, creyó en mí en silencio, con constancia. Incluso cuando yo ya no creía en mí misma. Aquella noche abrí mi antiguo correo electrónico por primera vez en años. Entre el desorden digital había un borrador sin enviar de mi madre, nunca lo terminó, decía, si has logrado conservar la compasión incluso después de todo lo que te han hecho. Entonces ya eres 100 veces mejor que ellos. Me quedé mirando esa línea mucho tiempo. A la mañana siguiente, en mi despacho, limpié la pizarra blanca. Borré cientos de ideas viejas y escribí una sola frase en la parte superior. Ninguna venganza, solo la verdad. Justo debajo, enterré, en un círculo otra línea, la historia empieza en la biblioteca, en un rincón de Navarra. El invierno aún no se había ido, el viento seguía arañando los cristales como una advertencia. Pero dentro, con el calor de la biblioteca que dejó Elías, el tiempo parecía moverse de otro modo. Más lento, más antiguo. Pasé días revisando sus diarios, catalogando manuscritos, escaneando notas al margen con una devoción que me hacía sentir tanto agradecida como indigna. Había tanto de él allí, páginas cargadas de tinta, ideas garabateadas en ángulos imposibles. Marcapáginas que retenían fragmentos de su mente. Pensaba que estaba preparada para todo. No lo estaba. Estaba archivando la tercera fila de la estantería oeste cuando vi algo fuera de lugar, una pequeña caja de madera, del tamaño de unos zapatos, encajada tras una fila de libros de derecho, sus bordes apenas visibles. La bajé. Tenía un cierre de latón que se abrió con un leve clic. Dentro, cuidadosamente atadas con una cinta de seda, ahora amarillenta por el tiempo, había una veintena de cartas. Todas dirigidas con una caligrafía que no veía desde que tenía 7 años, la de mi padre. El primer sobre temblaba en mis manos al abrirlo, el papel olía vagamente a tabaco y a pino viejo. La escritura era inconfundible, irregular y redondeada. Como cuando escribía notas en servilletas durante nuestros desayunos de los domingos antes de que todo se desmoronara. Desplegué la hoja de arriba. Comenzaba, joyas, estuve en tu cumpleaños, ese en el que cumpliste los 16. Me quedé en el aparcamiento durante 32 minutos. Hasta que Arlon salió y me dijo que no era bienvenido. Dijo que te confundiría, que no querías verme. Carta tras carta. La carta contaba la misma historia, intentos de contactarme, de enviar regalos, de organizar visitas, solicitudes legales para obtener una custodia compartida, todos bloqueados, todos. Detenidos por Jacinto o peor aún por mi abuela. Y por Tomás. Los había guardado, los tenía archivados, etiquetados, preservados, pero jamás entregados. Me golpeó como una traición envuelta en afecto. Me pasé décadas creyendo que mi padre me había abandonado, que había desaparecido, sumido en una vida egoísta, sin volver la vista atrás, y sin embargo, ahí estaba la prueba 24 ecos tangibles de que lo había intentado una y otra vez, que no era una hija no deseada sino apartada, controlada, borrada de la historia que otros habían escrito. Me senté en el suelo con la caja en el regazo, las cartas esparcidas como hojas de otoño a mi alrededor, y solté un llanto de esos que no salen limpios ni poéticos, uno feo lleno de mocos y hombros sacudidos y el dolor bruto de descubrir que toda tu infancia había sido edificada sobre una mentira, y luego llegó la pena más callada, la que se instala más hondo. Tomás lo había sabido, había guardado esas cartas durante décadas. ¿Por qué no me las dio? Estaba protegiéndome, castigando a mi padre, o simplemente temía lo que me haría saber la verdad demasiado pronto. Daba igual, dolía igual. Me quedé mirando el móvil mucho rato antes de decidirme a llamar a mi madre. Llevábamos 6 años sin hablarnos. Cuando contestó, su voz se quebró de la sorpresa y yo simplemente dije, creo que entiendo por qué te fuiste. Hubo una pausa, luego un suspiro y después, ¿dónde quieres que nos veamos? Tras colgar volví a meter las cartas en la caja de madera, las envolví con cuidado en una tela nueva y pegué en la tapa una nota adhesiva escrita con tinta roja: verdad número 2, aún no lista para el mundo. La casa estaba en silencio. Cuando llegó Marta acababa de terminar de desempolvar la sección de poesía y estaba organizando la primera serie de lecturas públicas, imaginando sillas plegables y tazas de café barato en ese espacio que Tomás solía llamar su sala de pensamiento. No tenía ni idea de cómo montar un evento comunitario, pero eso tampoco lo detuvo a él. Tenía un montón de panfletos manuscritos sobre el escritorio y estaba repasando la lista de invitados cuando sonó el timbre. Allí estaba ella, Clara Mendieta, casi 10 años más joven que yo.
hija de Eduardo por su segundo matrimonio y un rostro que no veía desde la última reunión familiar donde me trataron como si fuera un chicle pegado a la suela de sus tacones de diseñador. Se quedó en el umbral con una expresión nerviosa y una mano apoyada sobre el vientre. Estaba embarazada. Me quedé mirándola un segundo más de lo normal antes de apartarme. No probó el té que le ofrecí, simplemente miraba a su alrededor, como si la sala fuera a estallar en cualquier momento. Y con cuidado dijo, no he venido a discutir, he venido porque no puedo con esto sola. Me senté sin saber muy bien a qué se refería. Voy a tener al bebé, susurró, y no quiero que se críe con ellos, con eso. Su voz se quebró. Eduardo quiere ponerle nombre, ya eligió el colegio. Dice que lo va a preparar como si fuera una mascota o un producto. Guardé silencio y la dejé hablar. Fue entonces cuando dijo algo que no esperaba. Antes pensaba que tú eras la conflictiva, la que siempre creaba problemas. Pero ahora me doy cuenta de que simplemente eras la única que no sabía fingir. Parpadeé, sin palabras por una vez. Entonces sacó un pendrive de su bolso. Lo encontré escondido en el cajón de Elvira. Está cifrado, pero los nombres de las carpetas son claros. Una dice estructuras de reasignación. De programas piloto, lo busqué en internet, parece que es la manera en que Eduardo desvió el dinero del fondo educativo hacia donaciones de campaña y cuentas pantalla. Cogí la memoria. Atónita. Clara se inclinó hacia mí, quiero ayudar, pero no pueden saber que hablé contigo. Si lo descubren, me quedo sin herencia, sin casa, sin nada. Su voz temblaba. No soy valiente como tú, solo quiero ser libre. Me quedé mirando el techo un buen rato, sintiendo como el dolor me subía por las costillas. Esta chica, tan pulcra y correcta que una vez apartó la mirada mientras me humillaban en Navidad, estaba ahora aquí, suplicando alianza y refugio. Y sin embargo, reconocí algo en sus ojos, esa mirada vacía, perseguida, esa necesidad de ser vista, de ser escuchada, de no ser borrada. Parte de mí quería rechazarla. Decirle que luchara sus propias batallas, pero entonces recordé lo que duele quedarse sola en una habitación llena de gente que sabe la verdad y escoge callar. No podía hacer ese silencio para ella. Al final le pregunté, ¿por qué vienes a mí? No dudó, porque y que te llaman a boca que no sabe cuándo callarse. Y pensé, justo ese es el tipo de persona que necesito ahora mismo. Miré hacia abajo, al pendrive. Mi mano temblaba ligeramente mientras lo conectaba al viejo portátil de Elias. Las carpetas empezaron a cargarse, una, luego otra y otra más, todas con nombres. Fechas, informes escaneados. La podredumbre era más profunda de lo que imaginaba. Levanté la vista hacia la fotografía de Elias colgada en la pared. Sus ojos siempre parecían atravesarte, sonreí con ironía. Esto ya no va solo de mí, ¿verdad, viejo? El plan era sencillo. Tal vez imprudente, pero limpio. Lena había aprendido lo suficiente observando a Harlan como para imitar esa clase de engaño casual sobre el que se construyó nuestra familia. Sonrisas que ocultaban intención, encanto envuelto en cuchillas. Se presentó en Bufete García y Asociados con una caja de pastelería rosa pastel y un globo de helio atado a la muñeca, cantando feliz cumpleaños un poco más alto de lo normal para la asistente de Nicollet. Pero el verdadero truco vino después, cuando dijo que se había olvidado la cartera arriba, prometió que sería rápido y esperó a que el edificio se vaciara antes de llamarme por la puerta trasera. No teníamos mucho tiempo. La oficina olía a brillantador y ambición fría. El nombre de Harlan estaba grabado en dorado en cada superficie importante. Odiaba lo familiar que me resultaba todo. Nos movimos rápido, Lena aún con tacones de gatita, yo con zapatillas y pura adrenalina. Sabía exactamente lo que buscaba. Elias me lo dijo una vez, después de su segundo vaso de whisky. Las cosas que uno quiere ocultar siempre las guarda lo bastante cerca como para sentirse poderoso. Así que fui directo al cajón del escritorio, con marcas de huellas. Estaba cerrado, pero debajo había un falso fondo. Lena lo encontró primero, con los dedos temblorosos al levantar el panel, dejando ver un montón de carpetas marrones atadas con una goma, colocadas con inquietante precisión. Saqué una. Era un contrato. Luego otra, y otra más. Todas firmadas con el nombre de Elias, pero fechadas después de que ya hubiese empezado su deterioro cognitivo. Se me cerró la garganta. No solo estaban falsificadas, eran documentos estratégicamente fechados. Recordé lo frágil que se le veía aquel último otoño, como sus frases se deshilachaban como hilos que se descomponen. Y ahí estaban. Había párrafos enteros con su firma, alineando la Fundación Madariaga con cuentas fantasma vinculadas a donantes de campaña y servicios de consultoría que no llevaban a ningún sitio. Falsificaron su firma, susurré. Lena sintió pálida, y entonces vi la luz roja parpadeante, una diminuta cámara escondida detrás de una fila de libros jurídicos.
Había estado grabándonos todo el tiempo, el pánico se coló en la voz de Elena, van a presentar cargos, no respondí enderezando la espalda, no lo harán, ¿cómo puedes estar tan segura? Porque tendrían que explicar por qué estábamos aquí, y si esto sale a la luz todo su juego se derrumba, tendrían que responder preguntas de verdad por una vez, pero no había terminado, seguimos revisando cajones y discos duros hasta que dimos con un archivo llamado JRM Cartas Muertas. El nombre me detuvo. Mis iniciales, la parte de cartas muertas, Melo Lena, conectó el pendrive y ejecutó un programa de desencriptado que Elias me había enseñado en un verano olvidado cuando aún confiaba en Milo. Suficiente como para compartir secretos disfrazados. De cuentos para dormir. El archivo se abrió a medias antes de congelarse. Lo que vimos fue suficiente: una lista de pagos, cuentas, transferencias bancarias, todas bajo mi nombre, Juliana Ruth Madariaga. Pagos que nunca recibía, empresas que jamás había escuchado, con conceptos como consultoría, gestión de reputación, iniciativas benéficas, estaban lavando dinero a través de mí. Me recosté con el corazón golpeando contra las paredes de mis costillas. Dios mío, susurré, me inculparon. Me convirtieron en la culpable, la villana, la distracción. Miré la pantalla con náuseas. No solo me borraron de la familia, construyeron su imperio sobre mi nombre. Gloria apareció esa mañana con un nombre como una llave que había guardado en el bolsillo de su abrigo. Durante años vive en Paraguay, nunca lo había oído antes, pero Gloria lo pronunció como si debiera estar grabado en el escudo familiar. Es la única mujer con la que Elias dijo que se habría casado si no fuera por tú. Abuela, no había amargura en su voz, solo una urgencia tranquila. Algo había cambiado. Condujimos hasta un pueblo pequeño escondido tras campos de cultivo y niebla. Vivía en una casa victoriana, estrecha, con contraventanas azules descascaradas y un jardín que olía a romero y humo. Abrió la puerta con el cabello plateado trenzado y unos ojos tan afilados que me estremecí. Lena no dijo nada. Viven no preguntó quién era. Nos condujo a una salita donde todo parecía estar esperando. Libros abiertos sobre el reposabrazos, té enfriándose en la taza. No perdió el tiempo. Elias me mandó algo, dijo juntando las palmas como si eso la estabilizara. Hace años, después de que le diagnosticaran, dijo que tal vez no tendría la oportunidad de hacer lo correcto. Sacó una llave pequeña ennegrecida por el tiempo, dejó una copia de todo lo que hizo Aaron, todo lo que Nicholleta ayudó a encubrirlo. He guardado en mi caja fuerte del banco. El estómago se me encogió. Viven hizo una pausa, su voz ahora más baja. Dijo, si algo le pasaba a él, debía dártelos a ti porque eras la única que no enterraría la verdad. Luego añadió algo para lo que no estaba preparada, pero esa no era la única razón. Él creía que había arruinado tu vida, que dejarte crecer en esa casa, después de alejar a tu madre, fue la decisión que te rompió el suelo bajo mis pies. Pareció desvanecerse. ¿De qué estás hablando? Pregunté. Viviana sintió. Tu madre quería criarte en Asturias. Elias intervino, dijo que ella no estaba estable, pero sobre todo quería que crecieras como una del Pino. Creía que te estaba dando un legado. No lo veía como quitarte la libertad. No podía respirar. Durante años me aferré a la idea de que Elias era el único que de verdad me entendía y ahora debía enfrentarme a esto. Él había sido tanto el arquitecto de mi encierro como mi salvador. Esa noche, de vuelta en mi piso, me quedé mirando la pizarra blanca. Todas nuestras pruebas, fechas, nombres y hilos rojos colgaban como utilería teatral. Cogí el rotulador y borré la primera línea que decía justicia para Elias. Luego escribí en letras grandes, no venganta, cuéntalo todo, incluso lo más feo, porque la verdad no era solo sobre Aaron o Nichollet, era sobre poder, legado, silencio y las personas que los usaban como moneda. La denuncia ética ya estaba presentada. Gloria la entregó con su habitual elegancia y precisión. Incluimos los contratos falsificados, las pruebas del blanqueo de dinero y referencias al estado mental de Elias durante las transacciones. Había eliminado las partes sobre cómo manipuló a mi madre, no porque quisiera protegerlo, sino porque esa parte aún no era para el dominio público. Algunas verdades aún necesitaban su espacio para respirar. La familia del Pino, como era de esperarse, anunció una gran ceremonia conmemorativa. Para marcar los 100 días desde la muerte de Elias, se celebró en el mismo salón, donde una vez recibió una medalla del Tribunal Supremo por su trayectoria. La sala estaba a rebosar, periodistas alineados en las paredes del fondo. La familia vestida de negro de marca, erigida bajo candelabros y vidrieras. Nichollet subió al escenario con pendientes de perlas y lágrimas de cocodrilo. 3 generaciones de justicia, dijo. Eso es lo que significa el apellido Morales. Entré tarde a propósito, vestía de verde oscuro, el color que una vez Elias me dijo que era el tono de la verdad que la gente temía llevar. No me senté adelante con la familia, tomé la última fila donde terminan los ignorados. Cuando el maestro de ceremonias pidió que alguien de la generación joven de los Morales dijera unas palabras, nadie se levantó, así que lo hice. Sentí cómo se tensaba la sala. Caminé por el pasillo entre murmullos y sonrisas forzadas. Llegué al micrófono.
Y abrí mi bolso. Soy Juliana Morales, dije, nieta de Elías Morales, la hija, que nadie reconoció, la chica a quien él una vez dejó una carta en la que escribió Speak the truth even if your voice shakes. Así que aquí estoy. Desplegué los documentos. Estas son copias de contratos con la firma falsificada de Elías hechos mientras estaba médicamente incapacitado, utilizados para desviar fondos a cuentas personales bajo la apariencia de caridad. Un murmullo recorrió la sala. No estoy aquí para destruir a nadie, pero me niego a callar más. No mencioné a Elena, aunque insinué que un familiar me ayudó. No mostré todo, solo 2 párrafos que hacían el fraude innegable. Fui breve, precisa y contundente. Al girarme para salir, uno de los abogados de los Morales intentó interrumpir, gritando, "This is not a courtroom, you can't". Gloria se levantó de su asiento y alzó un documento doblado. Ella tiene todo el derecho, y esto hizo una pausa dejándolo caer. Ahora es de dominio público. El silencio cayó como cristal rompiéndose en cámara lenta. Salí del estrado, nadie aplaudió, tampoco me detuvieron. Lena mantenía la cabeza baja, los ojos clavados en el suelo. Nadie se acercó y sin embargo jamás me sentí más ergida afuera. La prensa esperaba micrófonos, flashes, voces, lanzando preguntas. No les di nada salvo esto: yo no soy la historia, la verdad lo es, síganla. En los días posteriores a mi discurso en el homenaje, la prensa hizo lo que mejor sabe: desenterrar, diseccionar, tergiversar. Todos los titulares llevaban el apellido Morales, algunos elogiaban, la mayoría cuestionaban. Los equipos legales intentaron ocultar lo que pudieron, pero el Comité de Ética del Colegio de Abogados de Madrid anunció una investigación preliminar. Formal, ya no se podía frenar la ola. Luego llegó una carta, no de un periodista ni de un crítico, sino del administrador del patrimonio de toda la vida de Elías. Me pidió que fuera en persona a recoger algo que nunca se había registrado, nunca visto en un tribunal ni en un despacho de abogado. Una carta personal, dijo, escrita por Elías un mes antes de fallecer. No está en el testamento. Me pidió que la guardara para ti. Me senté en la pequeña oficina revestida en madera, la misma donde una vez supliqué que me tomaran en serio. A los 17 años, el administrador me entregó un sobre sencillo, mi nombre escrito con la caligrafía temblorosa e inclinada de Elías. El papel estaba envejecido, la tinta desvaída y las palabras God. Las palabras eran su voz en su forma más fragile state. I wrote about knowing his time was ending. I confess to the decision I had always suspected, but never had proof of forcing my mother out. Stripping her up custody so he could be raised as a medicine and his roughened expectations. I thought he was saving you. I wrote, but he was saving a bitch and a view that would fit one that could inherit over a present not life. Then this you owe me nothing, Jules, but if forgiveness is ever possible, don't offer it to me. Offer it to yourself. My heart broke differently that day, not like the clean sharp pages of betrayal or abandonment, but in the aching realization that the many once loved above all had known his failures and still chose and silence over repair. Hadn't asked to be redeemed, he just left behind the pieces for me to decide what to do with them, and so he made the hardest decision. Yet he reached out to the reporter who had first covered my memorial speech. He gave Heather David the evidence. The Talayas Hedon se weaponized se corto. Control my upbringing, but he made a single request, omit his name, tell the story of a system of legacy civil naton justice but curate illusion. We named the article inheritance sub silence trenon. The front page weeks later with Gloria's help, he founded an nonprofit called Second Drift. Its mission was simple: help people reclaim their narratives after being erased by the people meant to protect them. Gloria became our legal advice. Elena joined quietly, advising from behind the scenes. Her presence steady even if she never wanted the spotlight. The office was small, but the phone started ringing within days. Nicholet's license was suspended. Arlon stepped down from the Neri bar. Counsel the civil suits against the kidnap criminal. Charges hadn't landed yet, but for once consequences had entered their world. One night he stayed late in the office, rereading Alia's letter again. Then he picked up a pen and wrote a letter at my own to myself at 16. He didn't name anyone, he didn't explains a betrayal source, a courtroom drama. He just wrote, one day you'll stand not for them not to win, but because the truth will need someone to say it out loud primero. No eres la descartada, eres la que eligió otro camino, lejos de una familia cimentada en mentiras hermosas. Un año después, la oficina de segunda versión permanece en silencio en un barrio tranquilo de Cuenca, dentro de una casa de madera, de 2 plantas que huele a cedro y a recuerdos viejos. Es la misma casa donde viví brevemente de niña con mi abuelo. Antes de que todo cambiara, no la elegimos por su simbolismo, pero se siente adecuada, raíces recuperadas. Sobre mi escritorio reposa una fotografía. Tengo 8 años. Estoy sentada con las piernas cruzadas y un libro sobre el regazo, las esquinas de la página dobladas bajo mis dedos pequeños. Detrás de mí, Elías está ligeramente girado, captado en movimiento, sin mirar a la cámara, su rostro inescrutable pero su presencia inconfundible. Esa mañana llega una nueva clienta, se llama Kayla.
Ronda los 20 años, lleva una sudadera con capucha cerrada hasta el cuello, las manos apretadas con fuerza sobre las piernas. Fue expulsada de casa tras denunciar los abusos de su hermano. Su padre eligió el silencio y no la verdad. Tiembla al hablar. Pero una frase se me queda grabada: las personas en las que más confías se callan, como si fuera más fácil olvidarte que creerte. Asiento sin interrumpirla, luego señalo la estantería junto a ella. Empieza por ese, y no me cuentes lo que dijeron de ti. Cuéntame lo que se negaron a escuchar. Cuando se va, entra Lena, su barriga redonda y suave bajo una Rebeca. No hablamos mucho, no hace falta, solo un cruce silencioso de miradas, algo no dicho, paz. El ruido mediático ha disminuido. Algunos aún me llaman la chica que expuso la ropa sucia de la familia, pero yo sé lo que he construido y sé lo que defendí. Más tarde esa noche, doy la vuelta a la vieja fotografía y con lápiz tenue Elías había escrito algo que nunca antes noté: algún día la verdad necesitará que alguien la diga en voz alta. Fijé la foto a la pared detrás de mi escritorio, junto al retrato de ingreso de Kayla, la sonrisa serena de Elena, la firma firme de Gloria, en nuestros documentos fundacionales y algunas cartas que hemos recibido, anónimas, escritas a mano. De otros que buscan reencontrarse con su voz. Me alejo de la pared y miro por la ventana, donde la luz del sol se cuela entre los artes, y en mi mente escucho a Elías, no como juez ni arquitecto delegado, sino como un hombre finalmente desnudo. No tienes que heredar nada. Solo tienes que empezar. A veces las batallas más duras no son las que se libran en los tribunales o en la mesa del comedor, sino las silenciosas dentro de uno mismo, cuando elegimos la verdad en lugar del silencio, el crecimiento por encima del confort y la dignidad sobre la aprobación. Sanar no siempre se parece a la justicia, pero se parece a la paz. Si esta historia te ha conmovido, me encantaría conocer tu opinión. Deja un comentario, suscríbete o simplemente hazme saber que estuviste aquí. Tu voz importa y ayuda a otros a encontrar la suya.